Bien, vamos a comenzar con la primera plenaria y, y algo que sentía de parte del Señor, ¿no? Es poder ser conscientes de que si bien esta es una masterclass donde venimos a recibir conocimiento, lo que el Señor quiere hacer no es tener información en la mente, sino fuego en el corazón. Muchos conocerán la historia de cuando Jesús resucita y va con los que iban camino de Emaús. Él iba caminando y empezó a decirles todo lo que decía acerca de él, todo lo que decía de Jesús en la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado de encontrar a Jesús en la Biblia, de encontrar a Jesús, de tenerlo cara a cara, de poder empezar a verlo? Les empezó a arder, ¿qué cosa? El corazón. Cuando Jesús se va, dice, ¿acaso cuando lo escuchábamos, no ardía nuestro corazón? Y lo que queremos compartir e impartir es eso, que podamos desarrollar un hambre por el Señor y que esto sea más que información, fuego en el corazón. Amén. Sí. Bien, vamos a comenzar con la primera parte, que son 3 aspectos fundamentales de la adoración profética. Es como que suena muy profundo, muy inalcanzable, de cuando uno dice adoración profética, tengo que traer una bandera. A ver, ¿qué se les viene cuando dice adoración profética? ¿Qué se les viene a la mente? Poder escuchar la voz de Dios y transmitirlo. Perfecto, ¿qué más? Bien. Adorar con el corazón, perfecto, sí. Acá medios, ¿quería decir algo? Bien. ¿Qué más? ¿Alguien? No hay respuestas incorrectas, sí. Alabar y proclamar, tremendo, vamos a guardar cada uno de estos conceptos. Y está muy conectado porque cuando dice adoración profética, vamos a enmarcarlo dentro de la palabra y vamos a los materiales. No me acuerdo cómo iba a ser la dinámica, si estaba en solo placa, ¿no? QR, ¿no? Listo, perfecto. Bien, vamos con la primera parte. El ministerio de alabanza y adoración está dentro del ministerio profético, que está en Efesios 4, que le voy a pedir a mi esposa que lo pueda leer. Efesios 4. Dice, ya que bíblicamente la música es una herramienta para profetizar. O sea, cuando dice Jesús, no dice constituyó a ministros músicos. No vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, ¿cómo es? Él es ministro de alabanza, es un ministro de adoración. No, hay 5 ministerios que son los siguientes. Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Perfecto. Vamos a ver que tenemos 5. ¿Cuántos son los ministerios? 5. ¿Quién lo sabe? ¿Apóstoles? Está ahí atrás, están haciendo trampa. Bueno. Listo, perfecto. No, lo podemos ver. Y pastores, perfecto. ¿Cómo sabe su asignación el caballero? Bien, ¿para qué dice que están cada uno de ellos? Para edificar a la iglesia. O sea, cada pastor, cada apóstol, cada maestro, cada evangelista y cada profeta debe edificar a la iglesia. Nos debe acercar más a Dios, nos debe acercar más a la imagen de Cristo. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque se me va a volar. Ahí está, perfecto. Todo viento se va ahora. No, está perfecto. Bien, entonces vamos a concentrarnos todos juntos y me ayudan a mí. ¿Para qué están cada uno de los 5 ministerios? ¿Para edificar? Entonces, nosotros estamos dentro del ministerio profético. ¿Quiénes entran? Los músicos, los adoradores, los directores de culto, entran ahí. Entran en el ministerio profético. Estamos dentro
del ministerio profético. Y ahora vamos a ver cuál es el llamado que tenemos. En Primera de Crónicas 25:1 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emam y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Sabemos acá que la profecía está acompañada con la música, con la dirección. Dios se mueve y obra a través de la alabanza y adoración. No es entretenimiento, sino que es un arma espiritual. Entonces vemos que se nos asigna un rol, somos profetas. Se nos da ese entendimiento, esa asignación, y sabemos que Dios se mueve con la alabanza. No es un entretenimiento, no es, bueno, vamos a tocar 20, 30 minutos para que se acerque a la gente o para ponernos alegres, sino que como es un rol el que tenemos como profetas, preparamos el área espiritual. Vemos en 1 Samuel 16:23 y dice: y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y el espíritu malo se apartaba. Entonces vemos que ya no es un entretenimiento. No es casualidad que cuando empezamos quizás venimos cansados, venimos oprimidos, y en el momento de adoración, ¿qué pasa? Nosotros buscamos y exaltamos al Señor, el Señor se manifiesta y recibimos gozo, recibimos paz, tranquilidad. ¿Cuántos son bendecidos en medio de la alabanza y la adoración? Porque cuando damos al Señor, el Señor se manifiesta. Nosotros vamos a lugares donde nos sentimos recibidos, ¿no? Ninguno va a ir a una casa donde lo echan todo el tiempo, sino que vamos donde nos sentimos cómodos. Y asimismo el Señor, donde Él se sienta cómodo, Él va y reposa. ¿Cuántos creen que Plátano es un lugar donde el Señor reposa? Amén, amén. David es un claro ejemplo de un ministro ungido para ministrar el corazón de Dios, soltando un ambiente de la presencia del Señor. ¿Qué pasaba? Saúl, ultra manifestados. ¿Quiénes vieron la serie La Casa de David? ¿Alguien? ¿Nadie? Bien atrás. Hay una serie que se llama La Casa de David, es bastante bíblica, así que la pueden ver como para tener la parte práctica, la parte visible de cómo era en ese tiempo adorar, cómo él se preparaba y cómo la realidad nos atraviesa a todos nosotros. O sea, podemos ser adoradores. No es que, si yo no estoy en el escenario, si no estoy compartiendo, no tengo un micrófono, no puedo adorar. No, donde estamos en un ambiente y nosotros podemos transformar ese ambiente, pero solos con el Señor. Tenemos que ser profetas que escuchan al Señor y, como decía Dani, escuchan al Señor y, como decía Jera, proclaman. Entonces ¿qué hacemos? Traemos la realidad del cielo a la tierra. Bien, no me quiero ir con el tiempo. El poder espiritual de la música. La música deposita algo en quienes la oyen y crea atmósfera donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Donde Jesús es honrado, hay milagros. Donde no hay honra, no hay manifestación de su poder. Marcos 6, 4 y 5 dice: no hay profeta sin honra y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué pasa? Lo que compartía hoy, donde no se prepara el ambiente, donde no se lo honra al Señor, Él no se puede mover. No pueden suceder milagros ahí. La música fue creada por, y yo agregaría, y para Dios, para su gloria. Lucifer tenía originalmente ese rol y por su maldad quiso la adoración para sí mismo. Y acá vemos que habla de Lucifer y dice: perfecto eras antes, hasta que se halló maldad en ti. Y este es uno de los riesgos que tiene participar. Cada uno de los ministerios tiene ese riesgo, pero uno de los riesgos que podemos encontrar es esto que está pasando, que se está desatando en el ambiente, lo estoy generando yo. Y entonces empiezo a decir, mi esposa podría decir, yo con mi voz estoy haciendo que los corazones se muevan, y no, porque el que toca los corazones es el Señor. Entonces somos conscientes de que el profeta lo que hace es trae la realidad, que se nos grabe esta frase: el profeta trae la realidad del cielo a la tierra. Y un ejemplo muy práctico, no sé cuántos de nosotros
sabemos acerca de las embajadas. Las embajadas, por ejemplo, puede ser la embajada de Estados Unidos. Vamos a usar un buen ejemplo para que podamos hacerlo gráfico. ¿Qué pasa? Vamos a pensar que la embajada de Estados Unidos empieza de la banqueta para allá. Ahora, ¿cuántos sabían? Yo acá estoy en Argentina, pero si yo entro a la embajada de Estados Unidos, ¿dónde estoy? En Estados Unidos. Cada una de las embajadas se considera suelo del país que representa. Entonces, acá está en Estados Unidos, el que vio Los Simpsons se puede reír, pero estoy Argentina, Estados Unidos. Casi me caigo. Pero ¿qué pasa? Parece algo muy pavo, ¿no? Pero donde está la embajada, que hay también un embajador. Y el embajador representa. No es casualidad que la Biblia habla de que somos embajadores. El embajador porta la esencia de su nación. También la Biblia dice que somos ciudadanos celestiales. Entonces, yo cuando voy, el embajador tiene escoltas, tiene todo. Nosotros, yo creo que acá ninguno tiene escoltas, si no me avisa. Pero, ¿qué pasa? El embajador va, yo represento a Estados Unidos. Y cada uno de los profetas aquí presentes, de ministros proféticos, que dice, yo represento al cielo. Yo represento a Cristo. Y esa realidad me acompaña. No es que yo voy y acá estará la realidad. No, la realidad del cielo va conmigo. El propósito bíblico de la adoración. La adoración sirve para liberar, sanar, traer victoria, desatar palabras proféticas, abrir cárceles, activar la justicia divina y producir manifestaciones sobrenaturales. Las Escrituras presentan numerosos ejemplos y, por ejemplo, encontramos ejemplos de profetizar, valga la redundancia, dije 2 veces ejemplos, pero en 2 de Reyes 3:15 encontramos a Eliseo. ¿Quiénes conocen la historia de Eliseo? ¿Quién era? ¿Un qué? Un profeta. Sí, ¿qué ibas a decir? Bien, era un profeta, pero un profeta de esos grosos, esos que te dicen, desayunaste un patty que te quedó de la noche anterior y ahora tienes acidez. Y es como para reírnos un poco, pero él podía discernir y decía, esa tristeza que te acompaña no es algo que te ha pasado recientemente, sino que es algo que pasó en tu niñez. Puede ser que un día, y comparte algo directamente, una palabra de ciencia directamente del corazón del Señor. ¿Vieron? Y él como que siempre estaba ungido, pero ¿qué pasa? Un día, él no podía discernir lo que estaba pasando en la atmósfera, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace? ¿A quién llama? Llama a un tañedor. Llama a un tañedor para profetizar. Voy a leer en 2 Reyes 3:15. Eliseo dice, mas ahora traedme a un tañedor. Y mientras un tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Es tremendo. Imagínense nosotros, un día el pastor dice, no sé cómo vamos a hacer ahora para el terreno, para conseguir todo esto. Creo que el Señor nos quiere dar un plan, pero vamos a interceder, vamos a venir a oración. Vamos a generar un ambiente y nosotros estamos clamando proféticamente y el Señor nos empieza a dar una imagen. Como yo sé que ha pasado, incluso ha pasado con la compra del terreno. ¿Querés comentar un poquito? No sé cuántos están desde la hora donde... No hay muchos, ¿no? De esas, bueno, Dani, Dani, Lucho. Pero este terreno se compró básicamente por un sueño profético que una hermana tuvo y el Señor reveló cómo iba a ser. Y bueno, después, no solamente eso, ese fue como el origen, pero después a través de toda la historia han habido muchas palabras proféticas que hicieron que hoy la iglesia sea lo que sea para la gloria de Dios, pero también la importancia de seguir los movimientos de Dios, ¿no? Y de estar atentos, como decía Dani, a escuchar para poder accionar en sus planes y en su voluntad, que siempre son mejores que los nuestros. Y hay una frase que nos gusta mucho, que la aprendimos, que dice, la clave del profeta no está en lo que dice, sino en lo que escucha de parte de Dios. Muchas veces
por lo menos desde el Ministerio de Alabanza o, no sé, en el momento de dirigir un culto, estamos más como ansiosos por decir, ¿no? Por hablar, por impartir, por direccionar. Y muchas veces, como hicimos en esta tarde, es como un momento de frenar para escuchar y ahí recién hablar, como decía Gera, proclamar, como decía Dani. Entonces, la importancia del profeta, si nos podemos quedar con una frase, es más importante lo que escucha que lo que dice. O en realidad lo que dice es la consecuencia de lo que escucha de parte de Dios. Así que por eso es tan importante estar alineados con Dios, y no hay mejor forma de estar alineados con Dios que a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Así que es importante este Instituto Betania para poder conocer la mente de Dios en la palabra. Amén. Y acá voy a hacer una aclaración, porque dice, Eliseo pidió un tañedor que es un músico. Así que voy a hablar directamente acá a todos los que ejecutan un instrumento, y es, podemos desatar la realidad, podemos destrabar, desbloquear algo que el Señor quiere traer a la tierra ministrando el corazón de Dios. Dice que David, al ser un adorador, él era pastor, hombre de guerra, pero era un adorador. Pero un adorador ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Imagínense, si él, cuando ministraba el corazón de Dios, ¿qué pasaba con Saúl? Se liberaba, se aliviaba, dice que como que se sanaba en cierta forma. ¿Qué pasa? Adoramos al Señor y desatamos. Por eso esto es para aquellos que ejecutan un instrumento, que podamos profundizar en el conocimiento del instrumento, que tengamos tiempos con el Señor y sobre todo, como decía Anton, meditar en la palabra. ¿Cómo puedo conocer al Señor? A través de la intimidad y de leer su palabra. También tenemos, bueno, esto es tremendo, estamos un poquito corto de tiempo, pero lo voy a decir. Saúl, el siguiente punto, Saúl profetizó con la compañía de profetas. Y esta es una historia tremenda que la vamos a pasar rápido. Pero ¿qué pasó? Saúl estaba siguiendo a David. David se va a un lugar. ¿Quién sabe a dónde se va? Quizás está en el... No está porque no lo pasé. Pero David se va a un lugar. Se va a Ramá. ¿Qué tenía que específicamente, qué caracterizaba a Ramá? Ahí había una compañía de profetas. No es ningún menso, por así decirlo, David. Se va a un lugar donde está la presencia del Señor, donde la presencia del Señor es honrada. Entonces, ¿qué pasa? David se va. ¿A dónde se va David? Ahí, los que estaban atentos. David se va a Ramá, donde ¿qué había? Una compañía de profetas. En Ramá había una compañía de profetas. Ahora, Saúl, que estaba todo endemoniado, la palabra dice que estaba endemoniado, ¿qué hace? Envía un mensajero. Ahora, cuando llega a Ramá, que es acá donde está el banquito, iba lento el mensajero. Cuando llega el mensajero a Ramá, dice que se pone a profetizar. Se une porque era tanto el aviamiento que estaban pasando, que se empieza a profetizar. Entonces Saúl, que va a ser mi esposa para fines prácticos. Qué lindo el papel que me tocó. No está endemoniada, tranquilo. Envía otro mensajero. ¿Yo, Saúl? Sí. Anda mensajero por eso. Y va con la intención de matarlo, pero cuando llega al ambiente, ¿qué hace? Se pone a profetizar. Entonces manda a un tercer mensajero. Va el mensajero con intención de... acuérdense que esto yo lo estoy haciendo así medio gracioso, pero iba con la intención de matar. Y cuando va a saber para mandar, ¿se pone a qué? A profetizar. Y por último, ¿quién va? Saúl dice, no, esto no puede ser, ya es el tercer mensajero. Va Saúl, todo endemoniado. A ver cómo hace Saúl endemoniado. Bien. Va Saúl, ¿y qué pasa? ¿Qué puede hacer Saúl cuando llega a Ramá? Se pone a profetizar, porque en lugares donde está la presencia del Señor, donde el Señor es exaltado, hasta por así decirlo, hasta el más endemoniado se alinea. Por eso no es casualidad que muchas personas que vienen a Plátanos se ven afectados, ¿por qué? Por el grupo de bienvenida, por las palabras del pastor o por la presencia del Señor en cada uno de ellos. El Señor sin dudas está en este lugar.
Bueno, también tenemos Moisés, el cántico profético como testimonio. Hoy leíamos en Primera de Crónicas 25, 1 al 3. Si podemos poner solamente el 1, que lo teníamos hoy al principio, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Entonces, vamos a alinear lo que decíamos hoy. Cada uno de acá que tiene un rol está llamado por el Señor. Y donde estamos podemos profetizar. Ay, pero yo no sé tocar un instrumento. El secreto del profeta que está en lo que escucha, en lo que oye, como hoy compartía mi esposa. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué podemos compartir? De lo que escuchamos es de lo que vamos a poder compartir. Bien, punto 2, recibir el sentir del corazón de Dios. En Sofonías 3:17 podemos encontrar que el Señor canta de nosotros. ¿Cuántos sabían que el Señor cantaba sobre ustedes? Miren, vamos a la palabra. Dios es cantante. ¿Querés leer? Sí. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Wow! Se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando el Señor ve que la hora se lleva adelante, dice: ¡wow! Tremendo mis hijos. Y se pone a cantar. No podemos representar ninguno de los cantos del Señor, pero cantando sobre cada uno de ustedes. Díganme si esto no nos llena de amor por el Señor, si no nos hace querer escucharlo, crear ambientes donde Él se pueda manifestar y quizás hasta escuchar lo que dice su corazón. También vemos que en 2 de Crónicas 20, Josafat vence mediante la alabanza. Y si bien esta parte es larga, voy a leer el versículo 22, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué es esto? Cuando nosotros nos concentramos en el Señor pelea la batalla. Como bien decía mi esposa, ha podido experimentar plátanos y lo va a experimentar. El Señor va a dar la victoria, el Señor va a dar los recursos como lo viene haciendo, porque Él es fiel a su nombre. Punto 4, romper cadenas y abrir cárceles. Pablo y Silas cantaban y se abrían la puerta de las cárceles. Esta es una historia muy conocida, pero es necesario traer esa realidad hoy en día para decir: ¿qué estoy viviendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué no puedo destrabar? ¿Qué me está atando? ¿Qué me está encarcelando? Debo adorar, debo concentrarme en Él, debo verlo, mirarlo, concentrarme, y cuando yo lo veo, cuando medito en su palabra, se abren las puertas de las cárceles. ¿Cuántos de nosotros mucho tiempo estuvimos como: uy, ¿y qué voy a hacer sobre esto? ¿Qué voy a hacer sobre el trabajo? ¿Qué voy a hacer sobre esta amistad, sobre este vínculo amoroso? ¿Qué voy a hacer sobre mis estudios? Y en un momento, cuando estábamos meditando en Él, el Señor nos trajo un versículo, una palabra a través de un hermano, y se destrabó. ¿A cuánto les pasó? Esta es una realidad que está dispuesta. No, esto es para los que se sientan a la izquierda, no para los que se sientan a la derecha. No, es algo que está disponible. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? ¿Cuánto hay que poner? Escuchar al Señor. Si escuchamos al Señor, si estamos sensibles a lo que el Señor quiere decir, vamos a poder escuchar su corazón y romper esas cadenas y abrir esas cárceles. Activar la justicia de Dios. La música como herramienta de guerra espiritual. Y esto estaba en Isaías 30:32, que dice lo siguiente: Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces, cuando queremos desatar la justicia del Señor, ¿qué tenemos que hacer?
Decir. Hacer música. Básicamente acá en ese momento los panderos y las arpas eran instrumentos muy comunes, es como si ahora dijéramos el bajo y la guitarra, por ejemplo. Pero acá lo que quiere decir es eso, es la importancia de la adoración con música para también establecer la justicia de Dios en la tierra, activarla. Desata la justicia de Dios. Y ustedes lo tienen muy sabido, cuando van a cada una de las campañas evangelísticas, no es que agarran y pasan, disculpe, no, sino que van y establecen un ambiente, un ramá, se llevan un ramá y empiezan a profetizar que el Señor está en ese lugar como poderoso gigante, que Él es victorioso, que Él va a dar la victoria sobre los enemigos. Y cuando se establece un lugar, nada puede permanecer quieto porque los vientos del Señor remueven todo. ¿Amén? Amén. Una de las cosas que quería agregar respecto a esto es un principio que aprendimos, y es que en todo ambiente espiritual hay un trono. Y ese trono lo gobierna o las tinieblas o la luz. Entonces, uno simplemente, como dice Sergio, no, cuando van a las campañas, que van a lugares abiertos y no sé si, a ver, si pueden levantar su mano, ¿sienten la diferencia del ambiente espiritual dentro de la iglesia y cuando salen afuera, por ejemplo, a evangelizar? Levanten la mano, a ver. Sí. O sea, acá, ¿qué se siente, por ejemplo? A ver quién quiere compartir. ¿Cómo se siente? Libertad. Y cuando salimos afuera, por ejemplo, alguien que me puede decir que haya sentido algo específicamente. Opresión. Están reentrenados en las palabras ahí técnicas. Bien. Bueno, eso es lo que sucede, porque en este lugar, al estar establecido un altar para Jesús, el aire está limpio, el aire está libre, los cielos están abiertos. En cambio, cuando uno sale afuera, tenemos que primero desentronar el reino de las tinieblas, tenemos que desentronar esas potestades que se mueven en esos lugares y establecer el gobierno divino a través de la adoración, a través de la palabra, a través de también cumplir la gran comisión. Pero seamos conscientes de esto, aún en nuestra propia vida hay un trono y solamente un Señor puede ocupar ese trono. Entonces la importancia de saber que siempre que queremos establecer un gobierno, primeramente hay que derrocar otro. Entonces eso también es muy interesante para ir más preparados también, o mismo a la hora de venir al culto. A veces habrán venido tal vez días más complicados donde se sentían más atribulados, con un espíritu de distracción, de incredulidad. Por eso es a nivel personal y también a nivel territorial. Pero es interesante esto y tengámoslo presente, que siempre que queremos establecer un reino, primeramente hay que también derrocar el gobierno anterior, por así decirlo. Amén. Vamos a dar el punto 6 y 7, que es sanar o liberar, y que es cuando David tocaba el arpa, o tocaba el instrumento, y el espíritu que atormentaba a Saúl se iba. Y el punto 7, que es evangelizar, un poco lo comentaba recién, pero el Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, esto creo que el Señor está trayendo esta palabra para todo lo que viene por delante. Yo sé que en una temporada han surgido alabanzas de plátano. Justamente hoy Fede decía, ¿cómo se llama? Desciende sobre plátanos. ¿Y dónde están los tañedores? Ahí está, atrás. Un saludo para Lucho. Pero dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Y cuando el Señor trae un cántico nuevo a una comunidad, a un lugar, ¿qué pasa? Verán esto muchos. ¿Cuántos? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué pasa? Es decir, se me revela la persona de Dios. Sé que estoy perdido si no recibo a Cristo. Me lleva a ese temor reverente. Entonces no es casualidad que en las campañas, cuando se desata esto y cuando el Señor traiga ese cántico nuevo a plátanos, va a llevar a un nuevo nivel. Entonces yo estoy en este nivel, el Señor trae este cántico nuevo y genera en el ambiente que estoy, en la comunidad donde me desenvuelvo, genera un ambiente donde genera temor. Entonces, pero un temor reverente al Señor, entiéndase. O sea, es necesario saber que para muchos va a ser salvación y para otros va a ser perdición Cristo. ¿En qué sentido? Los que lo acepten van a ser salvos, van a ser redimidos, pero los que no
se van a perder. Y esto es una realidad, suena fuerte, pero nosotros predicamos para salvación y para perdición. ¿En qué sentido? En que hay personas que se le va a dar la opción y no van a elegir. Con esto vamos a características de un músico profeta. Bien, vamos a leer primero de Samuel 16, versículo 18, que habla de 7 características de un músico profeta. Por eso acá, les vamos a dar un aplauso a estos músicos profetas que tenemos acá, autóctonos de Ríos de Villa Plátano, que me van a ayudar con un ejercicio práctico que ahora vamos a hacer un ratitito. Vamos a leer juntos, ¿lo tenemos ahí? Vamos a leerlo en voz alta, si podemos. Dice, vamos, 1, 2, 3. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Bien, acá tenemos la primera característica, que ¿cuál es? Que sabe tocar. Muy bien. Esto nos habla de que como músicos profetas, o bueno, en el caso de directores de culto también, cantantes, cantores, necesitamos desenvolvernos con excelencia, necesitamos desenvolvernos con responsabilidad, necesitamos desenvolvernos con cierta preparación técnica. Por eso también honramos esta casa que es tan integral, ¿no? Porque también tienen la escuela de música y son tan intencionales en ser excelentes que la verdad es que da gusto rodearse y visitar lugares donde entienden no solamente la excelencia o el conocimiento espiritual, sino también la excelencia musical, en este caso de lo que estamos hablando de la música. Entonces, yo lo que quería hacer ahora era algo, nos vamos a reír porque es algo que va a ejemplificar muy gráficamente. Quiero que vos toques un ritmo y vos no lo acompañes, o sea, que hagas cualquier otra cosa. O sea, básicamente que no toquen con excelencia, que toquen con la menos excelencia que puedan. No, pero en este caso vos podés tocar bien y vos también, pero no juntos, o sea, como desentonar entre ustedes. Ahí va, como para no ser tan complicado. Va. Es tan excelente que no puede tocar mal, ¿eh? Está muy ungida. No sé tocar mal, no sé. La humildad acá, bueno, es como que es... Estaban intentando hacer que uno toque rápido y el otro lento y no les salió. Se acopla. Bien, gracias. Pero se entiende, o sea, obviamente es un ejemplo muy, muy alevoso, ¿no? Pero es... Ahora toquen bien, no sé, por ejemplo, ahora toquen bien. Ahora toquen, por ejemplo, la de Santo por Siempre que hicimos cuando empezamos. A ver. Es un ejemplo muy alevoso, ¿no? Pero no sé si les ha pasado, y no es para reírse de nadie ni criticar, pero cuando no hay excelencia musical, ¿es un factor de distracción o es un factor de comunión? A ver, ustedes díganme. Bien, y a todos nos ha pasado que muchas veces en el camino de aprender vamos cometiendo ciertos errores que, pobre, la amada Iglesia del Señor paga con nosotros, ¿no? Pero la importancia de generar los ambientes, ¿no? Por lo menos a mí me pasa con la guitarra acústica, no es porque sea mi hermano, que cuando alguien empieza a tocar las cuerdas, instrumentos de cuerda específicamente, es como que, no sé, me conecto enseguida, es como que se genera un ambiente tan íntimo, ¿no? Y con el cajón que también es hermoso como eso acústico. Entonces la importancia de que cada músico sepa cumplir su rol también en la intensidad, como en el momento justo, ¿no? Como que no ser ni de más ni de menos, siempre todos también como cuerpo, porque acá encima tienen una banda completa que tienen guitarra, cajón o batería, teclado, bajo, entonces la importancia de que cada uno
ocupe su lugar y sea excelente, en que no es un individualismo o lo estamos haciendo, como decía Sergio, para mostrarnos, sino que como cuerpo ministramos y buscamos como una unidad, ¿no? La palabra en el Salmo 33 creo que es, la de juntos y la armonía, o 133, no me acuerdo. 133 dice, cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y siempre me llamó la atención porque quiere decir que podemos estar juntos pero no en la armonía. Y es muy importante en la música la armonía. De hecho es una de las características principales. Entonces qué importante que es esta parte de saber tocar, de tener destreza musical, de ser un canal de comunión y conexión y no de distracción. Eso como primer punto. Después, valiente. Acá ya vamos a una parte por ahí más espiritual y más de actitud, ¿no? Enfrentar los temores. Ser vigorosos, tener la capacidad de superar las dificultades, no quedarnos en nuestra posición actual, sino siempre ir hacia adelante, buscar, como decíamos hoy, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, seguir corriendo, avanzando, perseverando. Voy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero el cuarto es hombre de guerra, que desarrolla fuerza, lealtad, poder, características de alguien valiente. Prudente en sus palabras. Y esto puede englobar también preservar un buen testimonio en todas las áreas, ser personas prudentes, porque específicamente el Ministerio de Alabanza es un ministerio de exposición y es tan importante la integridad, ¿no? De saber que en mi intimidad soy igual que cuando estoy acá en la plataforma y no se trata de una perfección, sino de una fidelidad, de decir, Señor, bueno, si por lo menos estoy luchando con cierto aspecto de mi vida, abro mi corazón. Si me está costando esto, busco entrenarme. Si por ahí siento que tengo una debilidad, busco, como decía, ¿no? Tener la capacidad para enfrentar los temores y superar las dificultades, pero nunca quedarnos en el lugar y menos manejarnos en doble vida o con dobles varas. Eso es muy importante, el temor de Dios dentro de lo que es los profetas, los músicos profetas. Hermoso, que habla no solamente de una belleza, podría decirse física, sino portar una belleza espiritual como fruto de la humildad. La palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No se trata de una belleza física, porque muchas veces hemos visto personas quizá hegemónicas o que vos decís, wow, qué lindo, pero no te transmite quizá la paz o el semblante resplandeciente de una persona que tiene una comunión con Dios. Así que también eso es súper importante, la belleza espiritual como fruto de la humildad. Y el punto 7, que es la base de todo, es Jehová está con él. Como decía Sergio, nada podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino manteniendo un corazón puro, contrito y humillado. Y nos quedaron los 3 aspectos de la adoración profética, que era lo que teníamos que hablar, pero bueno, vamos acá a obedecer. Porque los músicos profetas tienen que obedecer por sobre todo. Amén. Un fuerte aplauso.